¿Qué tal, amigos? Les saludo con mucho gusto este día tan especial. Hoy vamos a continuar con la serie El último tiempo y estaremos mirando el tema número 5, el cual nos habla acerca de el séptimo sello, las trompetas de destrucción. En la sesión anterior estuvimos mirando acerca de los 6 primeros sellos, los cuales se abrieron. Y estuvimos explicando cómo en cada uno de ellos había algo que se presentaba aquí en la tierra. El día de hoy vamos a enfocarnos en este séptimo sello que se abre. Y este séptimo sello nos presenta lo siguiente. Vayamos a la palabra de Dios en el capítulo número 8 de Apocalipsis. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Es importante que notemos que cada una de las trompetas que habrán de ser tocadas por esos ángeles traen un mensaje o traen una serie de acontecimientos. Así que te invito para que saques tu Biblia. Vamos a estar leyendo en esta ocasión el capítulo 8, 9 y 10 del Apocalipsis. Y recuerda, cualquier duda que tengas nos las puedes hacer llegar a través de un inbox o un comentario que tú pongas ahí. Así que suscríbete a nuestro canal y vamos a entrar de lleno a este tema tan importante. Comencemos por ver la primer trompeta. Verso número 7 del capítulo 8 nos dice: el primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclado con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. Fíjate qué interesante es lo que la palabra de Dios nos plantea. Cómo es que se da este acontecimiento en el cual cae ese granizo, pero el granizo está mezclado con el fuego. Quiere decir que lo que hemos estado mirando acerca del desequilibrio ecológico, ya en esta parte de la gran tribulación, cuando el séptimo sello se destapa, comienza a hacer estragos todavía aún más fuertes. Porque fíjate nada más, esta intensidad de fuego y granizo provoca que en algunas partes el fuego sea el calor y el granizo pues el peso del hielo que va a estar cayendo, y aparte lo helado pues estarán congelando los árboles al grado de secarlos, y el fuego pues los estará quemando. Y hay una tercera parte de la vegetación que prácticamente se pierde. Imagínate lo que esto significa para la vida humana, ya que perder una tercera parte de la vegetación es prácticamente quitarle medio pulmón de oxígeno al ser humano. Esto quiere decir que al faltar vegetación, pues falta vida, porque pues el árbol produce oxígenos para que podamos nosotros vivir. Ya de entrada, pues el hecho que muera la tercera parte de la flora, ¿verdad? Pues ya prácticamente comienza a complicar todavía aún más la vida humana. Así que esta trompeta que se toca, pues es una trompeta que genera esta devastación ecológica, pero que a la misma vez ya enciende focos de alarma. La segunda trompeta la vemos manifestada en el versículo número 8, el cual nos dice así: el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Fíjate, aquí se presenta una falla geológica. Y en esta falla, ¿qué es lo que se produce? Una parte de la tierra, pues entonces va y se incrusta en el océano. Y esto pues obviamente provoca que los animales y las embarcaciones que estén en el mar, pues prácticamente, ¿verdad?, van a ser destruidas, van a desaparecer. Y esto pues todavía trae aún mayor complicaciones, y si lo vemos, pues van a provocar fuertes maremotos, los cuales van a estar cubriendo pues algunas partes de la tierra que prácticamente se van a convertir en mar. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios nos dice:
va a morir una tercera parte de los animales marítimos. Esto todavía va a agudizar más la crisis del hambre, porque pues ya ves, hay una alimentación a través de los peces, y por si fuera poco, pues de las embarcaciones que serán destruidas, pues hay mucha gente también que va a morir en esa manifestación de la segunda trompeta que toca ese ángel. Continuamos con la tercera trompeta, y nos dice la palabra de Dios en el verso número 10. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Mira, aquí es interesante lo siguiente, porque aquí cae un meteoro, pero este meteoro no cae en el mar, ni tampoco en sí cae en tierra, sino cae en los ríos. Y este meteoro lo que provoca es que prácticamente el agua, pues el término ajenjo es un término que denota una planta la cual es amarga, y esta es nociva para la salud, porque el ajenjo cuando es analizado en su composición química tiene un elemento que prácticamente es veneno, y cuando el ajenjo se toma en unas cantidades pues fuera de lo mínimo, que son pequeñas dosis, entonces ¿qué es lo que sucede? La persona se envenena y la persona muere. Aquí lo que la palabra de Dios nos está enseñando, ilustrando, es que en aquel tiempo, cuando esta trompeta sea tocada, pues lo que va a pasar es que ese meteoro viene y prácticamente cae en los ríos. Me imagino yo que es en los ríos más grandes y más representativos de la tierra. Y lo que provoca es que ese ajenjo dañe, enferme, amargue las aguas de los ríos, pero también de los veneros que están brotando, que están fluyendo. Entonces el ser humano va a tener necesidad de poder tomar agua, pero al momento de estar tomando esta agua, ¿qué es lo que va a pasar? Como el ajenjo pues prácticamente es veneno, se toma, es amargo, y en grandes cantidades pues que se convierte en veneno. Entonces mucha gente por tomar agua, aun cuando ésta sea amarga, por tomarla pues va a terminar muriendo. Y aquí la palabra de Dios nos ilustra, ¿verdad?, cómo es que muchas personas pues van a perder la vida. Por eso es importante que nosotros nos demos cuenta cómo cada una de estas trompetas que están siendo tocadas están trayendo ya directamente una destrucción, no solo al planeta, sino que están aniquilando la vida humana. Ahora, tenemos la cuarta trompeta y nos vamos al versículo 12 que dice: el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles! Fíjate qué tremendo, porque la palabra de Dios aquí nos ilustra un eclipse que se va a dar, pero es un eclipse de luna, es un eclipse de sol y es un eclipse de estrellas, y nos habla de que la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas estarán siendo afectadas por este gran eclipse, y en automático van a estar afectando la tercera parte del día y también la tercera parte de la noche. Esto nos ilustra a nosotros la oscuridad que viene para la humanidad. Si te das cuenta, ya hay una falta de vegetación, porque una tercera parte de la vegetación prácticamente ha muerto. Ya también hay una afectación en el mar,
porque los animales, una tercera parte ya han sido destruidos. Una tercera parte de la embarcación también ya ha sido destruida. Las aguas de los ríos y de los veneros pues prácticamente están dañadas porque ha caído el meteoro y la estrella Genjo, ¿verdad? Las ha amargado y las ha envenenado. Y sumado a eso, pues ahora tenemos este eclipse. Y este eclipse comienza a dañar, comienza a afectar tanto el día como la noche. Y se comienza a carecer de una luz. Pero es bien interesante porque cuando se está viviendo el toque de esta trompeta, la palabra del Señor nos habla de 3 ayes, ¿verdad? Que se van a presentar. Y el primero va a comenzar a partir de este momento. Y esto anuncia algo fatal, algo terrible que viene para la humanidad. Es aquí precisamente donde comenzamos a mirar, conforme a la Escritura, el toque de la 5ª trompeta, que el ángel viene y hace sonar. Y dice la palabra de Dios así. Iniciamos ya el capítulo 9 de Apocalipsis. El 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Fíjate, aquí te voy a estar marcando algunas partes dentro de del sonar de esta trompeta, porque es interesante. Primero, prácticamente cae un meteoro, y este meteoro cae en la tierra. Y esa parte de la tierra que impacta, el meteoro es tan grande y viene con tanta velocidad que perfora la tierra y se va hasta los abismos. Quiere decir que venía muy recio, que era muy fuerte y llega hasta las profundidades. Quizás este es el meteoro que destapa el núcleo de la Tierra. Al momento de impactar, ¿qué es lo que se da? Se levanta una densa capa de polvo, el cual se eleva hasta el cielo, y eso provoca que haya oscuridad en la Tierra por un determinado de tiempo. Y el aire se contamina, de tal manera que eso pues prácticamente viene a traer terribles consecuencias a la vida humana. Pero al quedar destapado ese pozo, la palabra de Dios, fíjate lo que añade: y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tiene poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Estas langostas de las cuales nos habla este versículo número 3 y 4, no son langostas típicas, no son langostas como las que conocemos, dado que estas no se enfocan a comerse la vegetación que queda, sino que estas se van a dañar a los seres humanos. Y fíjate la expresión: a los hombres que no tuvieron el sello de Dios en sus frentes. Esta expresión nos dice lo siguiente: recuerda que el anticristo está exigiendo ya que todos sus seguidores se pongan la marca de la bestia, que es el 666, ya sea en la mano o en la frente. En automático la palabra de Dios asume que todo aquel que se pone esa marca ya no es de Dios, es del diablo. Entonces, el que se pone ese sello, en automático le pertenece al enemigo. Y dice: solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Qué quiere decir? El que se pone la marca le pertenece al anticristo. El que no se pone la marca le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Entonces, lo que la Biblia aquí está haciendo alusión
es que esas langostas a quienes van a ir a dañar, a afectar, a atacar, es a los que se pusieron la marca del anticristo. A ellos es a los que va a lastimar, a ellos es a los que va a matar. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Fíjate qué terrible es esto. Porque no van a ir a matarlos, no van a tener esa facultad, ese poder las langostas de matarlos, sino lo que van a hacer solamente es torturar, solamente es traer un escarnio y hacerlos sufrir. Y viene algo bien terrible, porque obviamente con aquella tortura, con aquello que está viviendo aquellos seguidores del anticristo que le dieron la espalda al Dios al ser marcados por aquella terrible señal de la bestia, ¿qué es lo que sucede? Ellos van a desear la muerte. Va a ser tanto la tortura, va a ser tanto el dolor que van a desear morir. Pero la palabra de Dios nos dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Fíjate qué terrible. Aún la muerte se asustará y entrará en pánico por lo terrible de lo que se está dando. Ahora, ¿qué tipo de langostas son estas? Lo describe la palabra del Señor en el verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer y sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballo corriendo a la batalla. Y tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión, que significa destructor. Esta es la conclusión del primer ay, y así lo expresa la Biblia. El primer ay pasó. He aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Ahora vayamos a la 6ª trompeta que será tocada. Y la palabra del Señor lo expresa de esta manera a partir del versículo número 13. El 6º ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la 3ª parte de los hombres. Fíjate, en ese lugar donde estaba el huerto del Edén y que fue cerrado para que nadie pudiese entrar, uno de los 4 ríos que lo cruzaban, lo rodeaban, era el Éufrates. Y en ese río hay 4 ángeles que están atados, con una fecha específica, con una hora específica, que es el momento en el cual el ángel tocará la 6ª trompeta. Cuando esta trompeta sea tocada, esos 4 ángeles van a ser desatados, pero son ángeles para la muerte. Porque estos ángeles desatan 3 cosas: con el fuego, con humo y azufre. Entonces matan a una 3ª parte de la población que quede en ese tiempo, trayendo muerte, trayendo escarnio, trayendo dolor. Dice el versículo 18: por estas 3 plagas fue muerta la 3ª parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Quiere decir que esos son ángeles de la muerte, son ángeles destructores que bajan y aniquilan a esa 3ª parte de la población mundial. Ahora,
Ve lo que la palabra de Dios describe a partir del versículo 19. Pero el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejante a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ante esto terrible, mucha gente se ha preguntado, bueno, pero ¿qué pasa con esa gente que se arrepiente? Pero ve lo que la palabra de Dios expresa en el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ni ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni tampoco de sus hurtos. Recuerda, amado hermano y amigo, que cuando la iglesia es levantada, también el Espíritu Santo es levantado. Y el que hace la conversión en el corazón es el Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que a pesar del tormento, a pesar de la tortura que aquí se está dando, pues la humanidad simplemente no le abre su corazón al Señor. Por el contrario, se aferra a su vida pecaminosa, se aferra a una vida que va en contra de lo que Dios establece. Y esto provoca que el ser humano pues no se arrepienta y en consecuencia no detenga la ira de Dios, sino por el contrario, el cumplimiento profético de la destrucción pues continuará. Hay una especie de paréntesis que se abre. ¿Por qué? Porque ve descender Juan a otro ángel, y el cual viene envuelto en una nube. Y hay una serie de cosas bien interesantes, porque dice, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hay cosas terribles que pasan con cada uno de esos truenos, pero Dios le dice a Juan que eso no lo revele, de tal manera que eso simplemente queda en un misterio, y la gente que lamentablemente le toque vivir aquel tiempo, la conclusión de la sexta trompeta que fue tocada, esa gente le va a tocar saber realmente qué es lo que pasa. Ahora, la Biblia nos da una explicación aquí a algo que mucha gente, a una pregunta que mucha gente se hace. A partir del capítulo 11 nos habla acerca de los 2 testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Mira, aquí quiero comenzarte a explicar algo que mucha gente no sabe, o que mucha gente tiene confusión o dudas. ¿Recuerdas que el anticristo durante la tribulación toma el control del mundo? Y en Jerusalén se edifica el tercer templo, lo hemos hablado en sesiones anteriores. Y entonces ese lugar se vuelve como la capital del mundo. Y ellos se apoderan del templo. Y hay alguien que surge de parte de Dios para predicar y elevar la conciencia de la condición que la humanidad tiene ante el Señor. Y así lo expresa el verso 3. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, les concede 3 años y medio. A partir del toque de la sexta trompeta hacia atrás, hay que medir 3 años y medio. Ahí es cuando van a aparecer los 2 testigos.
los cuales van a hablar acerca de Jesús. Recuerda que ahorita, para la mayoría de los judíos, no aceptan a Jesús como el Mesías. Lo toman como un buen hombre, otro profeta más, pero ellos están esperando en su mayoría al Mesías. Cuando se da la transición de la tribulación a la gran tribulación, entonces la venda de sus ojos es quitada. Y ellos, los judíos, creen completamente a la palabra de Dios, predicada a través de estos dos testigos. Y entonces ellos que han recibido facultad y autoridad de parte del Señor, porque así lo expresa la Biblia, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces ellos quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y, ojo, los vencerá y los matará. Fíjate qué tremendo es esto, porque la bestia a la cual se refiere es el anticristo. Quiere decir que una vez que el anticristo comience a exigir la adoración y que los judíos crean al poder, la honra y la gloria de Dios, se desata la ira del Señor y vienen los sellos abriéndose, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y llega al séptimo sello. Cuando llega al séptimo sello comienzan a tocarse las trompetas, 1, 2, 3, 4, 5. Cuando llega la sexta, en ese tiempo, el anticristo mata a los dos testigos. Y fíjate lo que la palabra de Dios expresa. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Hay que entender el lenguaje que la Biblia está usando, porque dice, en un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué se le llama Sodoma y Egipto? Sodoma porque habla de la corrupción moral e íntima del ser humano, y Egipto porque Egipto representa el paganismo. Entonces, quiere decir que esa ciudad, espiritualmente hablando, se ha corrompido porque ha llegado lo pagano y lo que atenta contra la palabra y el proyecto de Dios para la humanidad. Pero fíjate la clave que dice, ahí donde fue crucificado nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? La ciudad a la cual se está refiriendo es Jerusalén. Ahí en Jerusalén son colocados los cadáveres de los dos testigos. Y luego añade la palabra de Dios, y lo de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Cuando la Biblia enseña que estos habían atormentado a los moradores, era porque ellos les estaban predicando la palabra de Dios. Y como ellos no convertían su corazón al Señor, ¿qué era lo que pasaba? Lo que les hablaban los profetas, lo veían ellos como un mal, lo veían como una tortura. Pero cuando ven que el anticristo los mata literalmente, ¿qué es lo que sucede? Pues ellos se regocijan porque ellos asumen que el anticristo es más poderoso que los profetas y que por tal motivo quien tiene el control y el poder no es lo que los profetas dicen o a quien los profetas representan, sino es el anticristo, y por eso se regocijan. Pero ve lo que añade la palabra del Señor. Pero después de 3 días y medio
entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Fíjate lo tremendo. Después de 3 días y medio, el Espíritu de Dios llega ahí a esos cuerpos inertes de los profetas, y estos se levantan y escuchan esa gran voz del cielo, y ellos ascienden al cielo, así como Jesús lo hizo. Y entonces hay un terremoto, y con ese terremoto hay la muerte de muchos hombres en Jerusalén. Aquí hay varias cosas que es importante explicar. Aquí ya la palabra de Dios nos recuerda algo. Hay un plan de redención que ya los judíos han aceptado. Y los judíos, como lo mencioné en el estudio anterior, algunos ya han muerto porque no se han dejado marcar con el sello de la bestia. Algunos ya recibieron de parte de Dios el espérense un poquito, ¿verdad? Y les haré justicia para que ustedes reinen aquí en el cielo. Ahora estos 2 testigos predicaron la palabra a esos judíos que habían ido creyendo. Cuando se da todos estos acontecimientos, ¿verdad? Todavía los judíos se afianzan más. Pero ojo, quienes tienen sitiado a Jerusalén son los gentiles. Es decir, en el tiempo de la gran tribulación hay una lucha de las naciones paganas contra Jerusalén, contra Israel. Y entonces el pueblo de Dios, que es Israel, ahora está siendo atormentado por el resto de las naciones de la tierra. Mira, continúa el toque de la 7ª trompeta. Pero esta 7ª trompeta está ligada con una serie de acontecimientos, donde ya intervienen más de lleno el anticristo, el falso profeta, el gran dragón, donde la palabra del Señor abre un paréntesis para hablarnos un poco de la mujer y que tiene al niño y qué es lo que pasa con ese niño, ¿verdad? Entonces, considero necesario, para no saturarte de eventos, que aquí concluya esta sesión. Y en la próxima sesión hablaremos de la 7ª trompeta que fue tocada. Pero a la misma vez miraremos algunas explicaciones que el Apocalipsis nos da para comenzar a entender y comenzar a ir cerrando algunas de las etapas y comprender todavía de una mejor manera qué es lo que está pasando con los gentiles y qué es lo que está pasando con los judíos. Así que espero que tengas un día muy especial. Nos vemos en la próxima sesión. Recuerda, suscríbete a nuestro canal, comparte estas enseñanzas, ¿verdad?, con tus amistades, y juntos vamos a edificar en el conocimiento de la palabra de Dios. Mi deseo es que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la próxima sesión.